Listo. Entonces, nuestro tema en la clase de hoy es un concepto que estábamos mirando, que es el concepto de capilaridad. ¿Y por qué tomamos este concepto? Porque en la clase pasada que hablamos de la presión atmosférica, cuando el señor evangelista Torricelli estaba haciendo su experimento, él cogió un tubo de vidrio delgado. Y esos tubos de vidrio delgado se llaman también capilares y permiten que algunos líquidos asciendan o desciendan por estos tubos, generando una nueva propiedad de los estados líquidos de la materia. Vamos a analizar esta propiedad y para entenderla tenemos que entender tres propiedades antes que también hacen parte del concepto de capilaridad. Recordemos que ya estamos finalizando nuestras clases, ya estamos prácticamente terminando con nuestros últimos experimentos. El último es uno inventado por ustedes. Ustedes les toca inventarse su último experimento y explicarlo en un video, ¿no? Entonces usted explica, así como yo estoy explicando esta clase, usted se hace su mini clase y nos explica un experimento que usted quiera. No tiene que ser de estos mismos que hemos trabajado, usted puede escoger otro concepto. Ustedes saben que en internet hay muchas cosas que se pueden hacer. Usted escoja uno que sea cortico, va a tener máximo unos 5 minuticos para hacer su video, como si usted estuviera dictando la clase. Y de pronto la última semana lo miramos aquí en la clase. También les recuerdo que en la última semana de clase, en la plataforma de EduPage, va a aparecer una evaluación para que usted la conteste, ¿no? Una evaluación A, B, C, D. Usted va contestando las preguntas, que sería nuestra evaluación final, y ahí cerraríamos clases que terminan el día 12 de junio. Día 12 de junio, viernes, se acaban ya las clases virtuales y ya entrarían ustedes en vacaciones hasta que nos veamos en el próximo semestre. Listo, entonces vamos, sí, por ahí pregunta Daisy, el que uno quiere, dice Daisy. Cuando vaya a preguntar, escriba por el chat, pido la palabra. Daisy está preguntando de lo que uno quiera, sí, Daisy, del proyecto que usted quiere. Usted busca y dice, uy, me pareció chévere hacer ese laboratorio en mi casa. Obvio, hagan laboratorios de cosas sencillas, hagan laboratorio con materiales que usted tenga ahí en su casa, ¿sí? Porque eso es que lo interesante, hacerlo con pocos recursos, hacer un laboratorio con pocos recursos y que nos pueda enseñar grandes cosas. Entonces, esa es la idea. Señor Palacio Muñoz, que tiene una pregunta, lo escucho. Señor Palacio. Profe, yo tengo una pregunta, ¿se puede hacer como, que es que yo aquel día vi un experimento por YouTube, que es como una pistola hecha a mano, casera, ¿se puede hacer eso? Pues si la pistola casera, ¿qué nos va a enseñar? A ver, ¿qué nos va a enseñar de física la pistola casera? Tiene que enseñarnos algo, un concepto, ¿de acuerdo? Entonces usted dice, aquí podemos ver la acción-reacción, aquí podemos ver los vectores de fuerza, de resistencia. Recuerde que cualquier experimento siempre hay que explicarlo con un concepto de la física, ¿no? Entonces, si usted encuentra los conceptos, no hay ningún problema. Usted coge, hace su experimento de pistola y ahí nos dice, ve, aquí se ve la fuerza de tal cosa, se ve el vector tal, se ve el concepto de presión, se ve el concepto de, sí, conceptos de la física que se puedan ver a través de esos elementos, ¿ok? No hay problema. Bueno, entonces volvamos a nuestra pantalla. Listo, entonces para entender el concepto de capilaridad, lo primero que vamos a entender es este concepto que se llama tensión superficial y que algunos que han sido bastante observadores han mirado, que a veces se caen las hojas y quedan como flotando en el agua, o hay algunos insectos que parece que se pueden parar sobre el agua sin hundirse. Y uno dice, wow, ¿qué pasa? ¿Cómo flotan? Sí, qué interesante. Pues resulta que es el agua que nos está sosteniendo. El agua, las moléculas que estuvimos viendo la clase pasada, forman una especie de malla, ¿sí? Se van uniendo las unas con las otras y forman una especie de malla. Imagínenselo como una tela delgadita, una película delgadita que queda sobre la superficie del agua.
solamente sobre la superficie del agua y ciertos seres, animales, insectos pueden posarse sobre esta y no hundirse, no se rompe, pero obviamente hasta cierto peso, ¿no? Entonces, esa tensión superficial se genera a través de las moléculas del agua y la manera como ellas se agarran unas entre las otras para formar como una especie de filtro, ¿no? De tela que está encima. Miremos acá la otra diapositiva. Aquí. Listo. Entonces, aquí podemos observar las moléculas debajo del agua. Usted observan acá. Generalmente están unidas de dos formas. Ellas están unidas de dos formas. Las que están en la parte de abajo, ¿sí? Miren, acá, estas flechitas se llaman vectores, estas flechitas. Entonces, los vectores que las unen son siempre las que están cerca. Es decir, si yo quiero formar acá una nueva molécula, entonces ella va a coger siempre las que estén más cercanas. Y con ella va a formar una especie de malla, ¿sí? Una malla que va a contener cualquier cosa que se pise aquí, se va a sostener. Esta fuerza que hay aquí adentro con las moléculas dentro del agua se llama fuerza de cohesión. Cohesión, con H. Ya la vamos a ver más adelante. Esa fuerza de cohesión debajo del agua es fuerte, pero no tan fuerte como las que están acá arriba, en la superficie. ¿Por qué? Porque acá es más fuerte, porque acá ya están en contacto con el aire. Entonces el aire, que es otro elemento químico, obviamente las aísla, las separa y entonces hace que formen aquí uniones entre ellas, como una cadena, y esa cadena prácticamente es como una tela que se forma en la superficie súper delgada, en la que algunos animales se pueden parar y simplemente no atraviesan, no rompen la molécula y permiten flotar. Eso mismo ocurre en esto, en las gotas de agua. Si uno mirara una gota de agua bien por dentro, se daría cuenta que aparecen todas esas pequeñas moléculas, estarían en la parte superficial, en la parte más externa, todas ellas estarían unidas entre ellas, formarían una cadena que a su vez pues está formando, aquí se podría ver, que está formando como una especie de película que contiene el agua en el interior, ¿no? Entonces, todas esas moléculas forman una cadena, como que se agarraran todas entre las manos y no dejaran salir lo que está adentro, ¿no? Entonces, forman las gotas. Esa fuerza se llama tensión superficial. Y acá está la definición. Entonces, dice que la tensión superficial es la fuerza que ejercen las moléculas de un líquido. Es decir, que no solamente es el agua. Todo cuerpo líquido trata de agarrarse cuando está en contacto con el aire. La parte que va a tocar el aire, ellos tratan de separarla, ¿no? De aislarla. Entonces generan unos enlaces, unas fuerzas, un agarre entre ellos para poder contener dentro de la gota, por decir acá, el líquido y no dejarlo salir. Entonces forman una película, eso es, para formar una película, ¿en dónde? En la superficie. Solamente es por fuera que forman esa película. Por dentro ya están con otro tipo de unión que ya les dije que se llama cohesión, ¿no? Y en algunos casos, dice aquí, puede soportar el peso de algunos objetos. Como pudimos ver, puede sostener una hoja, usted puede colocar una cuchilla encima, esas de afectar, la hoja y simplemente la sostiene, porque tiene bastante tensión superficial. Entonces, hablamos de dos fuerzas, son dos fuerzas. Una se llama cohesión y la otra se llama adhesión. Entonces, cuando usted toma un vaso con agua, usted se pone a mirar bien donde está el agua tocando el vaso de vidrio y se forma una parte así, levantada. Se forma una parte como levantadita y uno dice, uy, ¿por qué pasa eso? Pero pasa solamente en los bordes, solamente. Y es porque las moléculas que están en la superficie, que tienen tensión superficial, que están agarradas como una cadena,
ejercen la fuerza de cohesión. Cohesión quiere decir agarre entre ellas mismas. Y cuando se encuentran con otro material, que en este caso podrían ser las moléculas del vidrio, ejercen la otra fuerza que se llama adhesión. ¿Sí? Entonces la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión hace que se forme como esta curva y parece que el agua estuviera como escalando sobre el vidrio. Pero en realidad eso lo hace debido a las fuerzas de adhesión y cohesión. Entonces, dependiendo del material, así mismo es, ¿no? Cuando usted derrama agua, digamos, sobre una superficie aislante, o un vidrio, o una baldosa, ella inmediatamente el agua trata de recogerse, ¿no? De formar tensión superficial, formar entre las moléculas la cohesión y separarse del otro material, que en este caso es un material sólido sobre el que está ella, ¿no? El mercurio, pues como tiene más fuerza que el agua, pues miren cómo se adhiere, ¿sí? Cómo se reúnen sus moléculas y no dejan pegar con la madera en este caso, ¿no? No hay adhesión, pero sí hay cohesión. Entonces, la definición de estas dos fuerzas, para que tomen apuntes, es la siguiente. La cohesión viene a ser la fuerza de atracción al interior, o sea, por dentro del líquido. Esta es por dentro. Mientras que la adhesión es la fuerza que ejercen las mismas moléculas, pero ya por fuera con la superficie generalmente de un sólido, ¿no? Entonces parece como que si agarraran del sólido, ¿sí? Las moléculas o se separaran del sólido. Entonces esa fuerza se llama adhesión. Y entre las tres fuerzas que vimos hoy, que es la tensión superficial, la cohesión y la adhesión, entre esas tres es que forman la capilaridad. Entre las tres forman la capilaridad, que es el tema de nuestra clase de hoy. Entonces vamos a ver ahora sí qué es la capilaridad, porque ya sabemos qué es la adhesión, qué es la cohesión y qué es la tensión superficial. Son las tres fuerzas que permiten que los objetos líquidos tomen forma, ¿no? Forma de gotas, ¿no? Que puedan sostener a otro cuerpo sobre ellos. Es una película que se va formando alrededor de la superficie de los líquidos. Y la cohesión es la que permite que las moléculas se mantengan unidas y la adhesión la que le permite unirse a un material sólido. Entonces, cuando entramos al tema de capilaridad, y yo les dije a ustedes, miren, capilaridad, cojan unos rollitos de papel, colocan encima tintas de colores, y uno comenzó a ver que eso, el agua comenzaba a subir con todos esos colores, y uno decía, wow, va en contra de la fuerza de la gravedad. Pues sí, y es por lo que les voy a explicar en este momento, que se llama capilaridad. Resulta que si yo tengo un vaso con agua por ahí, y tengo dos tubos, uno más grueso, uno más delgadito, va a ocurrir un fenómeno bien interesante cuando yo introduzco esos tubos al agua. Entonces, digamos que yo cogí el tubo más grueso y lo metí al agua. El agua, cuando siente que hay un material sólido, comienza a agarrarse de la superficie, como que empezará a subir por la superficie, ¿sí? Y para eso utiliza su fuerza de tensión superficial. Para eso utiliza la cohesión y la adhesión, las tres fuerzas, para ir formando como una especie de capita de película que va a empezar a subir por dentro del tubo. Y empieza a subir hasta que llega a cierto punto y hasta ahí entonces nos deja el, a ponerlo en otro color, se vea mejor. Hasta ahí nos va dejando entonces la línea del agua, ¿no? Dice, hasta aquí voy a llegar, el agua sube, sin que nadie esté haciendo nada, nadie está por acá con la boca tratando de subir el, no, como un pitillo no, ella solita sube hasta cierta altura porque su fuerza de adhesión y de cohesión pues se lo permite, ¿no? Entonces, hasta cierta altura crea un nivel interno acá dentro del tubo. ¿Qué pasa si yo coloco un tubo más delgadito? Pues resulta que si coloco un tubo más delgado, va a subir todavía más. Porque entre más delgado sea el tubo,
más oportunidad le da a las moléculas de agarrarse, ¿sí? Hacen más presión contra las paredes y entonces las moléculas pueden ya en un tubo más delgado inclusive subir bastante, ¿sí? Y eso es interesante, ¿sí? Ya llegaría como hasta por acá el agua. O sea, subiría todo esto solo por la fuerza de adhesión, cohesión y tensión superficial. Entonces, esos tubos entre más delgados funcionan en contra de las fuerzas de la gravedad. Entre más delgados permiten que las moléculas traten de ubicarse adentro. Y nosotros los seres humanos que somos tan observadores, que vemos eso, decimos, ah, nosotros podemos aprovechar esa propiedad de los líquidos. Podemos crear tubos súper delgados y simplemente sin poner ninguna fuerza los introducimos al agua y el agua va a subir, facilito, va a subir. Entonces las tuberías de los edificios, de las casas, sobre todo edificios de 2, de 3, de 4 pisos, utilizan este concepto de capilaridad. Entonces el señor que va a poner las tuberías en la casa está pendiente de poner tubos bien delgados dentro de las paredes para que el agua suba casi que solita, sin tanta presión, y usted permita el flujo del agua en diferentes niveles, a diferentes pisos. El hombre vio esto de la naturaleza y aprendió de la naturaleza esta propiedad de la capilaridad. Y sucede en todas formas la capilaridad, ¿no? No es solamente con tubos, ocurre también en otras formas. Aquí se va explicando, miren, qué es lo que ocurre dentro de la capilaridad. Entonces, mire, aquí están otra vez nuestros vectores, nuestras líneas. Esas líneas que hemos dicho que son las líneas de cohesión, ¿sí? Que están aquí, estas líneas de cohesión que permiten crear una malla, como un tejido dentro de las moléculas, y ese tejido dentro de las moléculas crea la tensión superficial en estas que están afuera, y la adhesión, como este otro material es de vidrio, entonces esa adhesión las trata de llevar hacia arriba, ¿no? Las trata de llevar arriba. Y entre más delgado, o sea, entre más angosto es este espacio de aquí a acá, pues obviamente ya van a subir más. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el peso del agua se los permita, ¿no? Entonces llega un momento que ya el peso del agua dice, no, hasta aquí podemos subir porque el peso ya comienza a hacer mucha fuerza hacia abajo y no deja que la capilaridad pues sea aprovechada. ¿Qué es la capilaridad entonces? Aquí está la definición. Entonces decimos, capilaridad es la propiedad que tienen los líquidos para ascender o descender a través de espacios o tubos delgados. Acuérdense que no solamente tienen que ser espacios en forma de tubo, pero después de que sean espacios porosos, espacios pequeñitos, puede subir. Y eso pasa aquí, por ejemplo. Si yo coloco tinta de algún color y le coloco cubitos de azúcar, el agua comienza a subir y a subir, o sea, por el fenómeno de capilaridad. Entonces, imaginémonos que aquí están, a este lado están los cubitos, o sea, acá tenemos nuestros cubitos, y claro, cuando el agua comienza a ver que hay un espacio por donde ascender, como es un espacio tan delgadito, aprovechan las moléculas, y las moléculas lo que van a hacer es comenzar a subir, a meterse como que fuera por un laberinto y van subiendo, van subiendo. Y donde encuentren un espacio por donde meterse, por ahí comienzan a meterse, ¿no? Por el fenómeno de capilaridad, porque eso quiere decir que las fuerzas de cohesión y adhesión van arrastrando el agua y la van haciendo ascender, como aparece acá, y va llenando hasta que queda completamente coloreado el cubo de azúcar, que ustedes saben tiene miles de agujeritos pequeñitos. Entonces todos esos agujeritos van subiendo del agua, en este caso con pintura, y hace lo mismo. Eso mismo pasó a los que hicieron el experimento. ¿Sí? Cuando se colocaron estos tramos de papel, resulta que esos tramos de papel están hechos de ¿qué? De fibras, que son como hilos. Y entonces, ¿qué hace el agua con el color? Comienza a mirar que en medio de esas fibras hay un espacio y por ahí van subiendo. Y por ahí van cogiendo camino, ¿sí? Entonces, apenas encuentra las fibras, estas líneas que aparecen aquí, estas fibras de lo que está enrollado, ellas aprovechan esos espacios, como son tan delgaditos, capilares,
y comienzan a llenar y a subir y van en contra de la gravedad sin que ninguna otra fuerza ocurra, ¿no? Entonces aprovechan el espacio delgadito para, mediante las fuerzas de adhesión, cohesión y tensión superficial, ascender y llegar pues al lugar que tiene. Esa propiedad ustedes saben que la aprovechan las plantas. Entonces las plantas, como tienen unos tubos pero bien delgaditos, que ustedes ya lo vieron en biología, que son el famoso floema y el xilema, que son unos tubos súper delgaditos por dentro, por ahí sube el agua solita, sin que haya ningún motor que la haga subir, sin que haya ningún aparato que la haga subir, sin ninguna fuerza. Ellas aprovechan el espacio tan reducido para que las moléculas se vayan agarrando al material sólido de la planta, y gracias a eso es que nuestras plantas pues pueden absorber el agua.